Ok, vale, buenas tardes. Saludos a Hola, hola. todos los muertos. Este es una reunión para los muertos y de los muertos. Nadie aquí vive en el mundo. Ajá. ¡Yay! Por fin. Finalmente. Finalmente. Uh, Hemos esperado por mucho tiempo a este anuncio o a esta confirmación. Sí, el problema, el único problema, y eso necesita un curso de milagros, es que los muertos piensan que viven y viven en un sueño en este mundo, y eso es el único problema. No necesita un curso de 1400 páginas para recordarnos que no vivimos aquí dentro de este sueño. Aquí está, Mago, gracias. Y claro que podemos saludarnos como los muertos y como, oh, ese es el curso de los muertos. Nada lo ha llamado el curso para los muertos, ¿no? Pero yo lo llamo así, porque es la verdad. Y solo cuando reconocemos lo que la muerte es en verdad, comenzamos a entender y reconocer que es la vida. Bueno, Claudia, te necesito para más correcciones. Ya estoy avanzando bien. ok. Solo que sabes, estamos casi al final del día 3. Qué bien. Sí. Aqueos, bueno, Angelita está aquí y Rocío también tiene mucho interés. Ivonne, ¿nos escuchas? Sí. Yvonne lo ha mencionado también. Ayer vi y puedo compartir con ustedes el vínculo de este documental. He mirado un documental acerca de Patagonia, ¿no? ¡Wow! Los muertos viven en Patagonia, ¿no? Así. Y yo tengo una invitación especial afuera del tiempo a enseñar un curso de milagros en Patagonia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿A revivir a los muertos o qué? Porque por todas otras partes ya hay suficiente maestros. Solo en En Patagonia la- hay espacio para mí. Está dedicado y guardado para mí desde hace cientos de años. Ya. Bueno, Patagonia es otra cosa, te digo. Ese día ustedes tienen que ver eso. Wow, eso es pura esfuerzo natural y creo que mi eh, primer paso es visitarlo tal vez por 1 o 2 semanas y ¿Cómo entonces va? ver si todavía tiene una atracción o no. Ese es verdad al fin del culo, el culo del mundo. Ups, ups. Pero al Cool. otro lado se está muy cerca y completamente conectado con las fuerzas de, de la tierra, ¿no? Y, ya, y se puede sentir que, no, también en el documental dice, no es exactamente la Antártica ni el Ártico, ¿no? Ni la Ártica, sino es Patagonia, ¿no? Es como algo entre medio, ¿no? Ok. Se reconoce Ups. que se está el camino hacia la. De cualquier manera, eso no quería mencionar solo porque ha entrado en mi mente. Vamos a mirar, tal como Claudia lo ha mencionado, hoy hay mucha luz. Eso fue la primera expresión en este clip que quiero compartir. Y tal como he anunciado, solo he mirado algunos minutos en este, pero pienso que va a mostrarnos algo también en respecto, como siempre, en respecto de la lección diaria también, ¿no? Y es una directiva también a mirar
acerca de situaciones conflictivas, tal como lo leo en la descripción, ¿no? Y en cualquier momento en el que, en lo que reconocemos que no tenemos más soluciones de nuestra parte para aplicar o resolver, solucionar un aparente problema de cualquier tipo, ¿no? Y así comenzamos a ver el mundo como es y tomar totalmente la responsabilidad en la causalidad y que tenemos el poder para elegir por la corrección en nosotros mismos y a través del Espíritu Santo. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a mirar un poco y regresar y ver qué queremos compartir hoy. Gracias por estar aquí y, y ya estamos al camino afuera, a la salida. Ok, aquí estamos. Veces conscientemente busco una reunión con mis hermanos porque es acción, ¿no? Claro que hay como todo está descargado de su mente, pero distraernos ¿no? Con algo personalmente, ¿no? Porque normalmente buscamos un espacio por nosotros mismos, ¿no? Un espacio de quietud y de silencio y así estamos en la experiencia, lo dejamos uh, Ajá. descargar y preparar, ¿no? Mm. Pero ya, yo muchas veces está bien, entonces me siento como sucede una cierta liberación energética, ¿no? Cuando estamos como ahora también en una reunión con, vamos a decir, todavía en una mente, pero tal vez con diferentes frecuencias, ¿no? Y eso también es solo una idea. Pero lo que quisiera tocar un poco, me gustaría que miramos juntos 10 minutos de un video que ha entrado en mi mente, el Master Teacher, y es su demostración con los primeros 50 lecciones y quisiera usar esta secuencia de hoy que repasamos hoy y también hemos repasado ayer. Y también quisiera hablar ahora un poco acerca de eso, porque también como tenía reflejo en mi mente o se han acercado a mí, podía decir que um, en la um, en la idea de interpretar acerca de lo que vemos o lo que percibimos, también nutrimos el problema que de hecho no es un problema, ¿no? Como hacemos un problema que en verdad no es problema. ¿Ya? Y por eso también me expreso constantemente con tanta gratitud para este entrenamiento mental y este contacto con mis hermanos y así con Jesús. Y si miramos tal como está expresado en estos repasos, en algunas de estas lecciones que hacemos, um, que, que también hace en mi propia mente es más devastador, ¿no? Primero, porque necesita una honestidad de aceptar profundamente de qué se trata, de esta realidad que veo como un mundo o como mis prójimos, ¿no? Como las figuras en nuestra mente, tal como nosotros nos vemos ahora como figuras, ¿no? Y tal como lo expresa ahora, y porque nos ofrece la honestidad de verlo correctamente, que es un poco devastadora,
Y también nos ofrece cómo cambiar nuestra mente y cómo ver todo esto de otra manera. En estos repasos encontramos ambas cosas, ambas partes. Y ya, y se muestra como el mejor ejemplo es de hecho cómo nos experimentamos entre nosotros mismos, ¿no? En nuestras relaciones entre nosotros mismos. Y allá vemos que exactamente tal como lo expresa, como muchas veces por la mañana no me doy cuenta y no realizo que estoy mostrado en algunas frases o algunas palabras, ¿no? Y entonces más tarde durante el día, como ahora, realizo que intransigente estoy ofrecido reconocer que el mundo que veo es primero, ¿no? No después del perdón y después de la compatía y extender el amor. No hablo ahora de esta parte, sino primero, ¿no? Vea imágenes que son demostraciones de la separación de nuestra fuente, ¿no? Que de hecho estoy mirando, tal como uso la palabra que también Jesús usa en el curso, es un matadero, ¿no? Y mirar en un matadero y mirar una completa imposibilidad, ¿no? Porque estoy mirando a algo que no está ahí en verdad, ¿no? Como sabemos, ¿ya? O alguien quien hizo una vez este entrenamiento mental por un año, ya he escuchado y ya he entendido a una cierta manera que así es, ¿no? Para alguien completamente nuevo, tal vez estira la paciencia y la mente fuertemente y tal vez la mente cae en una fuerte resistencia, ¿no? De admitir que se trata de un reflejo de mi propia fabricación, que soy responsable de lo que veo, ¿no? Y como sabemos, porque eso es que hemos intercambiado y hemos llamado nuestras relaciones personales, como y no sé si también estás consciente de eso, ¿no? Pero yo me cojo literalmente en mi mente cuando eso sucede, ¿no? Muchas veces la primera intención, el primer pensamiento es pensar que algo está equivocado con el otro y así podría justificar mi proyección que es responsabilidad tuya, ¿no? Decimos así. ¿Qué significa? Es una proyección de la culpa a alguien otro por no aceptarlo, que esta fabricación en su totalidad, en mi propia mente, ya fue una proyección y un castigo contra mí mismo, yo me he dejado en la culpa, ¿no? Estoy hablando ahora acerca de experiencias que cada ser humano conoce y algunos son un poco más rápidos que otros, pero por fin convertimos ambos la misma basura, ¿no? Y la conversión es una conversión energética, ¿no? Es como decimos, sentimos la separación o sentimos el dolor de la separación o sentimos la energía de este matadero o del infierno, literalmente del infierno, ¿ya? Y esta conversión cada uno tiene que hacer. El Master Teacher habló muchas veces acerca de eso, ¿no? No crees que alguien con una realización muy alta no está convirtiendo el mundo. Tal vez más que
lo que aparezca o lo que se piensa, ¿no? Porque también necesita primero un deshacer del concepto. Wow, este maestro tiene que saber todo y sabe todo, es mi guía y me enseña y ta, 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 ta. Y por eso está puesto a un trono, ¿no? Muy arriba y entonces la mente en la idolatría piensa que estos maestros no convierten la separación. No, todos convertimos la separación, eso es un hecho, ¿no? Y la única, si hay una diferencia, y esta diferencia también es solo una diferencia en la aparición, y tengo que decir eso, entonces no refleja nuestra realidad, pero en la aparición tal vez es una diferencia de velocidad, así lo llamo, ¿no? Y la velocidad significa qué rápido puedo entregar esta ilusión al Espíritu Santo y recordarme y así recibir de nuevo como reconocimiento y experiencia lo que está por siempre unido y, y, y representa la mente unicitada y la mente en cual no podemos ser diferentes, ¿no? Y eso es la mente de Dios. Bueno, uh, quisiera usar este ejemplo entre nosotros en nuestras relaciones, porque es un ejemplo en cual cada uno de nosotros puede recordarse y puede mirar a sus propios ejemplos, ¿no? a su propio recordatorio de su propia experiencia, ¿no? Y así prefiero no hablar tanto en la primera persona plural nosotros, sino porque son diferentes experiencias, ¿no? Sino es mejor que hablo de mi experiencia, ¿no? Y tú sabes, en seguir y fluir con la idea, sabes perfectamente en congruencia con tu propia experiencia, que de hecho compartimos el mismo contenido transformativo que cualquier diferente situación ofrece, pero lo que convertimos, lo que transformamos, lo que perdonamos, lo que sanamos en nuestra mente es la misma idea, es el mismo problema, porque se trata, como sabemos, de un problema que está convertido a una solución, ¿no? O reemplazado con una solución, ¿no? So, de cualquier manera, no se necesita tantos detalles, sigue siendo, se podría compartir detalles también, tal como particularmente las mentes que son más familiar con la psicología de la mente y así tienen muchos ejemplos acerca de cómo presentar de lo que estoy hablando ahora, ¿no? Pero tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Que primero falta la claridad o tal vez quisiera decirlo así, muchas situaciones en nuestras relaciones personales nos ofrecen una oportunidad de acelerar nuestro reconocimiento que se trata solamente de nosotros mismos y no se trata de alguien otro en ninguna manera. Y así la responsabilidad es nuestra, así la causalidad es nuestra y así la sanación ocurre solo en nuestra propia mente, ¿no? Y qué expresión, ¿no? Tal como Jesús nos ofrece a través de la lección 136, ¿no? 137. Si yo estoy sanado, no estoy sanado solo, ¿ya? Y es una cosa verdadera, ¿no? Significa, si yo tomo la responsabilidad y convierto
lo que ya he proyectado o ya he identificado como en separación o como un conflicto o como una falta afuera de mí, ¿no? Y si yo dejo eso corregir en mí, si yo pido por la corrección, involucra la comunicación con el Espíritu JM. Santo. Entonces, Pues es que le yo estaba voy hablando con Constanza Ospina. No sé si la recuerda a usted. María, Juli, Es más, María Juliana, tú, me volvió, con usted volví otra vez a verla a ella. Y ya, por favor, dan atención si su micrófono está abierto, si tienen que comunicar con alguien otro. Okay. Bueno, entonces continuamos así. De lo que estoy hablando es que solo toma un momento, ¿no? Pero este un momento es esencial, ¿no? Y es exactamente este un momento en el que puedo reconocer, ok, aquí se encuentra mi propio error, ¿no? Y es solo un error, ¿no? ¿Qué es la gran cosa, la grande cosa? Es quien se preocupa, solo hice un error, ¿no? Es solo un error de olvidar por un momento. Así habla Jesús en el curso, ¿no? Y así hemos comenzado con esta canción de Santana, ¿no? Vamos a olvidar todo, ¿no? Y así, claro que también he olvidado durante 10.000 años o cualquiera desde el comienzo del tiempo, he olvidado que no tengo que involucrar la imagen que me refleja a mí mismo, que es mi espejo, ¿no? Por un momento, no tengo que involucrar mi mundo, porque se trata solo acerca de una alineación, una corrección en mis propios pensamientos, ¿no? Ok. Todos abran sus micrófonos. Particularmente si están haciendo a mí algo. me cogieron con otros temas. Bueno, no te preocupes, María Juliana, tú no eres la misma persona que hice este. No, esa era otra. Eso fue otro continuo, otra persona. Todo bien, ¿no? Pero el tema es interesante, ¿no? Y continúa, creo que en esta manera. Porque por fin no sabemos lo que más nos conviene a través de una situación tal cual se presenta, ¿no? Y siempre más tarde tal vez vemos que, aquí podía mirar este aspecto de mi mente, aquí tenía que literalmente aceptar una parte de mí mismo que quería rechazar y estas cosas, ¿no? Y no sabemos um, para qué es el propósito de una cierta situación, particularmente no cuando hay conflicto o no hay el mismo acuerdo, eh, no hay la misma opinión acerca de las cosas, ¿no? Todavía podemos mirar a ciertos aspectos en nuestra propia mente, porque es la mente de Patagonia. Ahora tengo que buscar por fin este vínculo. Bueno, abren su micrófono y vamos a mirar cualquier perspectiva y voy a ah, pegar este vínculo en nuestro chat aquí.
Patagonia, The End ¿Mm? of the World, pero creo que no, no sé si existe en español. Creo que no tiene subtítulos tampoco. El fin del mundo. ¿Dónde lo pusiste? Aquí en el chat. ¿Mm? Ah, lo WhatsApp. Mm. Y voy a ponerlo en el grupo también, entonces. Ok, que queremos compartir de nuestra mente Trabajo es fácil porque uso patagónica. Click. Ah, ya. Todavía tenemos 10 minutos para nuestra reunión. No, es que espiché el este y se abrió YouTube. La tecnología me sigue atropellando, hijo de Ella me madre. está imitando, me está imitando. Yo, Juli, no te puedo olvidar. Pero, Me sí, acompaña en mis despistes. vamos a mirar esta situación. So, primero podemos reconocer que nunca estamos solos en la conversión. Esa fue la charla, ¿no? Ujú, ujú. Y claro que me siento culpable si hago un error, por lo menos por una punzada en la mente, ¿no? Pero también esto está compartido, ¿no? Tal como Jesús dice en el curso. Ya este sueño, ¿no? Imposible o se tiene que compartir el sueño también, ¿no? Y compartir significa también convertir, ¿no? Transformar. Y ahora Claudia se ha unido y ha transformado, demostrado que somos una mente porque estamos transformando el error juntos también, ¿no? Y a veces es así, que parece que si deberíamos tenemos que repetir el mismo error en la presión. Es interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque conceptualmente no queremos repetir el error, pero entonces el Espíritu Santo en verdad nos dirige que también experimentamos al nivel de la percepción la repetición del error que también hace toda la demostración. Hey, mira, nada está sucediendo, ¿no? Nada pasa, ¿no? Nadie está aquí para crucificarte, nada va a matarte, nada va a clavarte. Claudia. Seguro, seguro, seguro. No, sabes que estaba oyendo antes de entrar que me encanta porque tiene que ver con esto precisamente y siento que estamos, es el proceso, entre comillas, o de lo que se trata es de que se está desapareciendo el personaje. Pues que ya, entonces uno se siente en momentos que no se halla, no se ubica, se tienta y no se halla. O sea, una cantidad de cosas, pero realmente empiezan a salir a la luz o cosas similares. Lo que pasa es que la reacción es diferente. Ya no reacciono, es más, simplemente lo observo, de golpe entro un instante en la cuestión, pero de eso se trata. Estoy feliz porque simplemente de observar que estoy observando, el observador que está observando diferente. Entonces ya no se lo toma en serio, o sea, o puede, ¿no? Porque es que a veces es tan rápido que reacciones. Ayer o antier estaba mi mamá con una señora amiga que ella viene acá porque tiene un temperamento un poco fuerte y difícil y todo el mundo la rechaza, ¿no? Es un poco fuerte, pero ella se siente a gusto acá, mi mamá medio zurumbática y bueno, juegan cartas, entonces ahí se distraen, pero uy, es fuerte, o sea, ¿no? Y yo salí de una reunión ayer de algo que tenía y habíamos hablado mucho y la vaina, y estaba todo como mucha luz, mucha cosa, y salgo yo y llega y dice con su manera. Y yo le dije, momentico, aquí no gritas. Y yo, pero una reacción mía, o sea, y que pues, que lo hace siempre, pero paré, o sea, y la paré y paré. Y hubo un instante que me sentí un poco, uy, ¿qué estoy haciendo? Pero dije, bueno, es perfecto, o sea, no.
no sé, o sea, como que te empiezas a dar cuenta que sí, todo está pasando para mí, es mi reflejo, todo ese análisis a la hora del té se pierde, pero sí se nota que lo estás viendo de una manera diferente y que es perfecto como sucede y no hay nada más y cambié la cosa y cambió. Pero noto en cositas así que hay aceptación de todo lo que parece estar sucediendo, porque ya es otra Juliana, otra Claudia, otro ser que está experimentando su experiencia desde de otro continuo que ya no la representa y que ya no hay conflicto o que simplemente suceden las cosas, pero se viven de una manera completa, se experimentan de una manera diferente porque he soltado y no me identifico con el personaje pasado ni con el que supuestamente está llegando. No sé cómo decirlo, pero o el que está saliendo, naciendo o no naciendo, o ya está, no tengo ni idea, pero es diferente. Ya, pero permítame dirigirte a mirar algo que está en esta conexión, pero tal vez es algo nuevo, algo que normalmente no estamos conscientes. El establecimiento de las categorías, ¿no? Como hay una categoría, esta intervención de María Juliana fue grave, ¿ya? Se podría decir. Es una categoría, ¿no? Pero había otra interrupción también, que aparentemente no fue grave, pero tal vez más influencia y más interrupción que esta cuarta intervención. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ustedes han notado o percibido en este clip? Había una interrupción más estirado por más tiempo que se podía escuchar constantemente por 10 minutos y nadie dice, bueno, está Genial. bien, no, solo nada en particular. ¿Por qué? Porque la mente no lo puso en una categoría especial y no ha distinguido entre grave y no grave, o como se dice, superficial o aceptable, ¿eh? ¿Qué ha sucedido? Sí, tal vez no se está consciente. El micrófono de Virginia estaba Estaba, abierto sí, y Virginia hizo ruido, ruido por 10 minutos, estaba ¿ok? haciendo ruido, mucho ruido, sí, Y sí. pero eso está bien. Pero cuando María Juliana hace algo por un minuto, no, eso es grave. Tenemos que Sí, grabarlo. porque si la dejamos seguir, se agrava la ¿No? cosa. So, lo que tenemos que entender es que la mente fabrica Mm, estas categorías especiales. En verdad lo he compartido hoy también en nuestra agrupación en alemán, ¿no? Y lo puse al punto también que ¿quién puede decir o quién dice que algo eh, en particular no, debería cambiarse, ¿no? Una cierta aparición de una cierta relación, de un cierto conflicto o de algo que está identificado, eso está equivocado, es un error, ¿no? Y entonces la mente enseguida busca qué es la solución, cómo puedo manejarlo, cómo puedo mejorar la situación, ¿no? Enseguida el ego trabaja constantemente en este respecto, ¿no? Cómo mejorar la situación, cómo manejarlo que entonces es congruente con mi expectativa, ¿no? Como yo pienso que es lo mejor tal como debería aparecer, ¿no? En verdad, yo no tengo ninguna idea y nadie tiene ninguna idea, ¿no? Y así lo que debemos aprender es para identificarlo cuando la mente hace eso, como cuando está haciéndolo especial y está categorizándolo, ¿no? En algo que se debe manejar o algo que tal vez está en No, lo mejor son las categorías. La categoría conflicto y enemigo y ataque, todo eso.
y la categoría amoroso, ¿no? Y la mente conceptual tiene perfectas imágenes, está defendido y protegido por sus miles de años de percepción para decir, bueno, lo que tú dices ahora no es amoroso, lo que tú hiciste ahora no es amoroso, ¿no? Y entonces es la categoría que se debe cambiar. En verdad, el ego dice, gracias hermano, porque ahora estamos trabajando juntos, cómo mejorar la situación y cómo mejorar la imagen hacia una mejor imagen. El Espíritu Santo no lo hace eso. El Espíritu Santo no convierte imágenes que son aparentemente o por el significado, por la identificación, representaciones del ego. El Espíritu Mm. Santo simplemente mira más allá, está penetrando lo que ve sin juzgarlo, sin decir que lo que es, sino dice lo que es en verdad, ¿no? Y eso es que en verdad debemos aprender, ¿no? Sí, dice lo que es de, pero pero hay un momento que aparece la emoción o lo que parece estar sucediendo y a veces uno no está tan alineado en el momento, pero lo que pasa es que dura menos, pero hay un instante de corrección. Claro, uno piensa que si hay una persona allá que se puso brava o que cogió el celular y lo está mirando en este instante o lo que sea, pero es un instante, pero porque aparecen, o sea, si no existiera el escenario, o sea, no, sigue existiendo, o sea, parece, o si me entiendes, no sé cómo decirte, pero sí tiene que haber esos instantes para permitir la corrección, para pedir al Espíritu Santo o para alinearse o para soltarlo, ¿no? ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Ya, Porque pero la no, corrección, y eso es el punto, la corrección se relaciona solo hacia nuestra propia manera de pensar, porque yo tengo que darlo significado. Yo digo, en esta presión algo está equivocado. Eso necesita la corrección. Y para esta corrección el Espíritu Santo interviene. El Espíritu Santo no va a fortalecer. Sí, eso es un muy grave error. Ahora lo llamamos pecado, ¿vale? Eso solo el ego interpreta así, ¿no? No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo ofrece la corrección, lo que ya he elegido para juzgarlo y ponerlo en una cierta categoría, porque solo esto necesita corrección. La imagen no necesita corrección, porque no es nada, ¿no? Me, estoy perturbado porque veo algo que no está ahí. El Espíritu Santo sabe que no encima está de por ahí, ¿no? supuesto. So, eso es que debemos aprender. En este entendimiento, entonces, es lo que aprendo es, en verdad, todas mis imágenes son lo mismo. Mira, tenemos las categorías. ¿Qué significa cuando estamos comunicándonos? ¿Ah? Bueno, estamos tan amorosamente hablando de la misma cosa y estamos fluyendo en la expresión que tenemos las mismas opiniones y los mismos pensamientos acerca de Patagonia. Y eso decimos, bueno, todo el mundo, ¿no ven cómo estamos comunicando? Eso no es comunicación. El Espíritu Santo nos muestra que la comunicación no depende cómo reaccionamos o estamos en acciones. Escúchame muy bien, Mago, ¿no? Eso es exactamente que queremos sanar y dejar ir y superar, porque son exactamente estas, estas categorizaciones y aferrarse a estos significados que en verdad entonces lo dirigimos hacia nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos liberamos de eso, en verdad liberamos todo el mundo, porque nos liberamos de este peso de constantemente darlo el mismo significado, ¿no?
So, es el significado de la categoría. Eso es amor, eso es resentimiento, eso es comunicación, Mm, eso es ataque. Son categorías que he inventado, ¿no? El Espíritu Santo no me ha enseñado que debería mantener estas categorías. Solo el ego me ha enseñado que tendría necesidad mantener estas categorías. So, entonces, cuando quiero hacer este paso más allá donde he identificado el problema, tengo que aprender que una imagen es tal como la otra. No hay órdenes de dificultades en ilusiones. No hay órdenes de dificultades en cuál aparición del mundo. No hay órdenes de dificultades en la manera de mis pensamientos, de mis significados, lo que constantemente estoy proyectando hacia afuera y nutriendo esta falsa realidad, lo que en verdad no es, ¿no? So, lo que debo aprender es, todo es la misma basura, ¿ya? mm. Todo es muerto, ¿ya? Todo es la misma basura. Y yo tengo una conexión con la mente de Dios que me enseña en cuál radica la verdadera comunicación, la verdad. Porque no radica en mí diciendo que justo ahora, eso no es comunicación, que estoy hablando y tú estás escuchando, y entonces estamos tratando de Entender. ya, exacto. Y configurarlo mentalmente de nuevo, qué está hablando, qué significa lo que él dice, ¿no? No, la comunicación siempre está intacto o no es comunicación. La comunicación, eso es el curso y Jesús, tiene que ser íntegra para ser real y verdadera y todo lo demás mejor aceptarlo tal como es, pero entonces no distinguir entre mejores y peores imágenes que en verdad constantemente estoy juzgando qué es qué cosa, ¿no? Pero Cada sí, cosa. sí, no está entendible por decirlo ay, pucha, por decirlo de alguna palabra. No, eso, wow, súper chévere. Pero yo digo en el momento, entonces de qué consta o cómo es la cosa, en el momento que se está experimentando, o sea, que es en cada instante presente, las figuras del sueño, lo que sean, me están mostrando algo que tengo que bendecir y trascender, o sea, o nada, o ni siquiera eso, pero entonces, ¿de qué se trata? O sea, yo sé de qué se trata y lo he experimentado, pero entonces, sí, todos es igual, todo es una, simplemente mi ser allá haciendo esto o esto, ni malo ni bueno, simplemente la divinidad expresándose, ¿sí? O sea, pues, pucha, Pues eso ya es un análisis que no ah, tengo carajo, que qué hacer. mamera. Pero Pero aquí está entonces, la pregunta, ¿para qué usas este curso de milagros? ¿Para qué te sirve deshacer este curso? para Ya. recordar quién soy, ¿Y qué está para deshecho? yo, el personaje o el Bueno, de mundo. qué, cómo este personaje o este yo se determina y se representa y cómo se demuestra. Es la manera de pensar, ¿no? Es la manera de pensar que hace este mundo que está proyectando y fabricando estas imágenes, inclusive una imagen de un personaje o un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este curso de milagros? ¿Qué es un milagro? ¿Qué corrige el milagro? Y estamos en estas primeras lecciones, porque este curso solo sirve para ver todo de otra manera. Lo sabemos, ¿no? Mm, ¿Qué significa verlo de otra manera? ¿No? En verdad no tengo ninguna idea qué significa, pero si lo pido, si tengo conexión con Jesús y le pido, hey, muéstrame por favor, te pido, Él va a mostrarnos. Y que va a mostrarnos es esta, este ver
las cosas y las imágenes de otra manera es literalmente no verlo tal como hemos proyectado y fabricado significados en el pasado, ¿no? Si no pierdo el significado del pasado, entonces este curso no es para nada. No he entendido nada, no sirve para nada, porque entonces no entiendo lo que no estoy aplicando y viviendo, verlo de otra manera. Y es tan crucial y tan básico en verdad como vemos ahora, ¿no? Que es en verdad devastador, ¿no? Porque este verlo de otra manera es literalmente, wow, yo no puedo continuar en estas categorías que estoy constantemente manteniendo como un ser humano, que me aceptan en mi sociedad, en mi ciudad, en mi nación, en mi condición humana, ¿no? Pero eso es liberación, eso es despertar, ¿no? Quiero escapar esta manera de mantenimiento de esta condición y de este mantenimiento de pensamientos proyectados que dejan las categorías intactos. Debaban dentro de ese video que pusiste, cuando tú viste ahorita esa imagen de yo tener una conversación que no estaba atenta, y- ¿tú te sentiste un poco molesto también? Porque de pronto Claro, estaba claro, en... O sea, todos tenemos esas categorías, están claro. automáticas, así Mira, están la automáticas. reacción es una de miles de años. El ego habla primero, Jesús dice, que significa el ego va a presentarse en por lo menos un instante del Instante. enojo, ¿ya? Ok, Y estamos si hablando de... estoy consciente de eso, tengo la libertad de hacer algo con eso y no Claro, continuar y fluir con con una expresión del pasado, ¿no? Y así, eh, cualquier manera, si estoy mutando este micrófono o si digo algo o si no digo nada, todavía aquí tal vez hay diferencias. Qué rápidos somos y por eso no es nosotros, sino solo el yo de lo que hablamos. Qué ujú, rápido individual. soy en esta transformación tal como se presenta el Así mundo es. momento por momento. Ujú, Y no hay comparación en eso, ¿no? Por fin no es una competencia quién es más rápido o menos rápido, mm, como estamos en las competencias de los Juegos Olímpicos que justo hemos mirado en las últimas 2 semanas. Pero no importa, ¿no? Por fin wow, nos acompañamos y tratamos de acelerar que no tenemos que caer en la misma trampa. Y esta aceleración es literalmente la capacidad de aplicación. Soy capaz de tratar una situación milagrosamente. Y ujú, en nuestra conciencia la pregunta es una pregunta real. ¿Qué es el milagro en esta situación? Pero el Espíritu Santo va a enseñarnos, usa todo. Eso es la directiva del Espíritu Santo. No te preocupes, todo es imposible. Por eso dijimos antes, una cosa es tal como la otra y no hay órdenes de dificultades en nada de eso, porque una cosa es tal como la otra. Pero ¿cómo voy a usarlo? ¿Voy a usarlo para sentirme mal y preocuparme o o trascenderlo. enojarme? ¿No? Mm, ujú, Entonces, simplemente lo he usado para, hey, mira mundo, yo ujú. soy el pico de la importancia aquí, ¿no? Y eso es, en verdad, tiempo gastado, tal Para como pasarlo de sabemos. largo, para pasarlo de largo. Ya, Sí, exacto, pasarlo de al largo. lado. Pero si lo uso simplemente a demostrar, hey, mira, en verdad, convierto esta Mm, primera
emoción Impulso. enseguida y voy Ujú. a demostrar que no tiene ningún efecto en mi enseñanza, en mi demostración, en mi realización, quién soy. Y eso se llama certeza. Exacto, eso es lo que yo creo que estamos haciendo todos, hablándolo en diferentes formitas, pero es la verdad, sí, Claro, nos está claro. pasando, Eso es súper. también, eso es la ventaja en cuando estamos en un marco pequeño, ¿no? Solo estamos estos pocos chicos, ¿no? Por Ujú. eso se puede sentirlo mejor y también se puede entenderse mejor porque hay menos interferencias de diferentes ideas del entendimiento acerca de lo que hablamos, ¿no? Gracias. Pero como vemos ahora, es algo muy interesante y muy importante. Y normalmente no enseñamos o hablamos mucho de estas cosas, ¿no? En nuestras Sí. enseñanzas, ¿no? Yo les quiero platicar algo pues, que ocurrió esta tarde al ver un video que no estaba planeado que tenía que ver, pero pues que apareció, ¿no? De una persona que empieza a platicar que se da cuenta que sus sobrinos eh, son hijos de su esposo. Ah, Entonces, me, me llamó muchísimo la atención porque son varios videos donde ella va platicando, pero en la misma publicación, ¿no? Entonces, el chisme, ¿no? De ver qué onda, ¿no? Y entonces, pero inmediatamente fui a los comentarios porque, porque pareciera que la percepción de que tu hermana te engaña es mucho mayor. Ahorita se me vino por lo que decías de que hubo 10 minutos de continuo de alguien que tenía el micrófono abierto, ¿no? Entonces ahí es que como es la hermana la que traiciona, la que engaña, pues es más el pecado, ¿no? Y entonces pareciera que, o sea, que efectivamente el mundo de la percepción es muy complicado porque tiene que ver con mi cultura. Por ejemplo, yo estoy segura que para Devaban muchas de las cosas que pues en Europa y en Estados Unidos ya están trascendidas, ¿no? Como cualquiera que se nos pudiera ocurrir, por ejemplo, esta parte, ¿no? De que tú puedes convivir con la pareja del otro, como vemos con los artistas Demi Moore, conviviendo pasando Navidad, ¿no? Pues aquí en México es algo inconcebible. O sea, yo creo que si de 10 personas ocurre una, pues es algo inusual totalmente, ¿no? Entonces, aquí yo pensaba, no hay grados. La percepción es precisamente porque es la hermana. Y ahí empieza cientos de ataques, ¿no? Porque es la hermana, porque la mamá lo sabía, o sea, la abuela sabía de esto y lo consentía. Entonces, es toda una serie de un caso que parecerá una telenovela que hasta le dicen, véndeselo a Netflix y empieza a facturar como Shakira, ¿no? Entonces, se empieza a hacer como hasta en broma y todo. ¿Y qué es trascender esto? Pues yo digo, yo ahora que estoy en esta clase y que estoy escuchando todo esto, trascender sería simplemente tenía que suceder así, yo así lo siento, que así como la infidelidad se da con una persona que no conoces, o sea, se puede dar con alguien que conoces, que al final es exactamente lo mismo y que tu única función es perdonar. Bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo ves. No, gracias. Muy buena demostración, querida.
y porque todo lo que nos dirige a nuestra mente hacia un nuevo y verdadero entendimiento acerca del perdón, eso es, ¿no? Y de eso se trata. Y l- como si miras ahora tal como la situación mundana se presenta en México, ¿no? Después de el Mencho que lo han cogido, que le han eliminado, eh, es lo que me recuerda también es quién puede hacer una demostración qué valoroso una mente es, un ser humano es, no importa en cuál nivel de la conciencia se encuentra en su transformación. Y este tipo de la sociedad que están llamados los carteles ¿no? con droga traficantes o cómo se llama, es, no, no han demostrado este respeto al ser humano y al valor de la mente humana, ¿no? Y por eso también algo está sucediendo ahora y espero que se cambie completamente, ¿no? Tal vez ahora es el tiempo que em, este, esta manera de esclavitud y esforzar esclavitud a sus prójimos y si no obedecen, simplemente eliminarles, ¿no? No, cada uno solo aprende cuanto regresa a sí mismo, ¿no? Y por eso todo es una lección más grande para todos involucrados ahora en este respecto, ¿no? Su líder está eliminado. Bueno, su ataque ha devuelto a sí mismos, ¿no? Y hay una inmensa lección para aprender y esta lección es exactamente la lección de valorar lo que la mente en verdad es, porque la mente humana, no importa de nuevo en cualquier nivel de la conciencia, es en verdad una expresión cómo regresar a la mente de Dios. Y si no hay respeto para, se llama el respeto a la vida, ¿no? Como se puede ver en cualquier, eh, si es una película o algo, es sin reserva, sin pensar, están matando eh, personas que no están involucrados con drogas, ¿no? Es simplemente no hay más reserva moral, ética, ¿no? Simplemente es, oh, tú dices algo que no me gusta, pen, estás eliminado, ¿no? No hay ningún pensamiento, ningún sentir. Nosotros somos súper sensibles también, ¿no? Podemos sentir energías, podemos sentirnos cómo pensamos, cómo nos experimentamos durante el día. Eso es algo que en verdad es una cualidad en cada mente, para cada humano es eso posible. Y claro que el camino muchas veces es hacia sentir el dolor del hermano, del prójimo, para abrir hacia esta sensibilidad. Pero por fin esta sensibilidad se extiende y se abre a una conexión que es pura energía, pura luz. Y si golpeamos eso constantemente con la manera de liderazgo o de tengo la razón o tengo el derecho porque me tomo este derecho a mí mismo, ¿no? Entonces
hay mucho para aprender, ¿no? Y nadie de nosotros sabe cómo el Espíritu Santo presenta situaciones de aprendizaje. Pero de seguro lo que está sucediendo ahora en México, en todos estos muchos que tal vez por un momento estaban en un shock que su líder está eliminado, ¿no? Pero como reaccionan también se podía ver, hay mucho para aprender, ¿no? Y somos nosotros dar este ejemplo, ¿no? Es esta demostración, literalmente es tal como enseñamos para dar al mundo el ejemplo. Hey, mira, cuando no tenemos estas categorías más, todo lo que va a brillar es el amor de nuestra conexión, de nuestra mente, que es la expresión entonces de la mente de Dios, ¿no? Y hasta llegamos a esta realización, este reconocimiento, no vamos a parar, vamos a adelantar, ¿no? Y es impresionante que aquí en Estados Unidos lo mismo. El momento que hay una muchedumbre de gente, ¿no? Muchas, ah, ¿cómo se llama? Pueblos, mucha gente, ¿no? En un pequeño lugar, ya comenzamos a atacarnos y matarnos uno al otro, ¿no? Y eso se puede ver por todas partes del mundo, tal vez no en Japón, ¿no? Ellos tienen un poco otra conciencia en respecto de estar juntos en pequeños espacios, ¿no? Pero eh, por fin queremos subir en la conciencia y vivirlo, que esta manera de tomarse el derecho para, para tener la razón y simplemente ah, sa- en esta película que vi en Netflix con Matt Damon, es un action movie, pero tiene fuentes reales. Y al fin han escrito en la pantalla cuántas personas en Estados Unidos han muerto de fentanil. ¿Fentanilo o cómo se llama? Fentanil, ¿eh? Porque eso todo viene está mezclado en México y viene vía los caminos de México a través de estos carteles. Y no sa- imagínate eso. El número fue ahora más que 1 millón de personas han muertos de una sobredosis de fentanil, tal como, ¿no? La mayoría, muchos jóvenes que querían probar tal vez la droga y estaban como fueron en una cantidad como veneno que se ha matado enseguida, ¿no? 1 millón de personas han muerto de fentanil en los últimos años, solo en Estados Unidos, ¿no? Es, ¿Qué valor puede dinero tener? ¿Ya? ¿Qué valor tiene algo, un negocio que se hace que es ilegal para acumular un prestigio, un poder y demostrar eso, ¿no? Es impresionante y no sé si es en respecto, pero es algo que tenemos todo que perdonar, ¿no? Porque el perdón también va a abrir toda la imagen y la situación, ¿no? Pero no se puede dejarlo tal como es. Tenemos que dar un ejemplo, que hay otra manera de vivir, otra manera también de vivir un nivel político, ¿no? ¿Cómo se puede en México con, ah, qué es la cantidad de habitantes que ustedes tienen? 45 millones o más. ¿Cómo se puede aceptar que
líderes de carteles hacen político y no los políticos. ¿Ya? Que no hay un sistema ejecutivo ni legal ni judicial porque todo está pagado y comprado con su dinero de las drogas. La influencia se encuentra en todas partes de la sociedad y no es claro que parece que soy incapaz de hacer algo, ¿no? Si digo hago algo, ya estoy eliminado también, ¿no? Pero en mi mente no debo aceptarlo. En mi mente tengo que subir el pensamiento. Hay otra manera de pensar y de vivir esto, ¿no? Porque eso es una enfermedad, una oscuridad en nuestra conciencia humana. Y en verdad es también solo un pedido por ayuda, ¿no? Y este pedido por ayuda somos nosotros para responderlo y demostrar, hey, mira, en verdad queremos amar y queremos demostrar que el amor es lo que nos une y ninguna otra cosa del mundo, ¿no? Y eso es, ¿no? Pero es cuanto al nivel de la transformación, también transformar esta cantidad de desastre, de dolor, de sufrimiento en una conciencia de una nación exactamente donde pensamos que nos encontramos, es por fin solo podemos hacerlo con una imagen, un pensamiento, una idea y hacerlo totalmente y simplemente añadir todo al Espíritu Santo, ¿no? Es como, mira, Jesús o Espíritu Santo, eso es imposible para mí, eso es inaceptable, eso no puedo soportar, ¿no? Ayúdame, necesito tu ayuda, ¿no? Es no queremos parar para pedir esta ayuda de afuera, de este marco, y constantemente regresar al punto de esta imposibilidad de solucionar el problema aquí, ¿no? Solo puedo tomar la decisión, no más, eso no más. Quiero otro mundo, ¿no? Quiero otra perspectiva, otra experiencia. Y estas decisiones nos sanan, estas decisiones nos dirigen hacia la mente sana que Él nos ofrece y demuestra y la que compartimos ahora nosotros. Yeah, gracias. Y también tengo misericordia y compasión con... Fue la primera vez que he escuchado su nombre, el Mencho, ¿no? Sigue siendo está conocido y popular por todas partes y han puesto creo que 15 millones de dólares para encontrarle, ¿no? Pero también mi corazón extiende hacia Él, porque Él nos sabía mejor, pero también pide por otra manera de perspectiva, ¿no? Y para superar esta oscuridad y llegar a una luz verdadera, ¿no? Todos lo quieren.
y podemos sentirnos benditos si la atracción del dinero, de la droga, de la necesidad de sedarse en la conciencia no más tiene no más nos coge tan fuertemente, ¿no? Podemos expresar mucha gratitud que en verdad estamos bastante bien libres en nuestra mente y eso es un reflejo y una representación de sanación, porque solo una mente representando sanación aclama esta libertad y comienza a ayudar a otros, a soportar a otros. ah, ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? Puedo ayudarte, soportarte en una manera, ¿no? Este es el camino que andamos, que hemos decidido. Estamos locos. A eso me refería, gracias, Deb. Qué bendición tan grande. Es eh, como lo que quería decir, es que a veces es difícil expresar, ¿no? Llegar a ese punto cero. O sea, Hola, otra ¿cómo van? vez, ella lo repite. Lo repito porque yo soy otra, les aseguro que yo soy otra, No pero quieres soy la probar que eres misma, la pero misma. soy la misma siendo otra. Ay, Dios mío, perdónala que no sabe La lo que hace. misma en otro formato. Ay, Dios, gracias. Y repetimos siempre lo mismo, qué impresión. Pero bueno, lo podemos ver. Yo veía cuando tú pasaste el video, Dev, yo decía, ¿esta soy yo? Y no había pasado todavía, simplemente la cámara, no sé por qué me apuntó y yo, ¿esta soy yo? ¿Era yo? ¿Quién es eso? O sea, yo veía eso y me Ujú. extrañaba verme en una pantalla porque yo digo, yo no soy eso. Yo Ya, todavía puedo tomarle distancia a una imagen mía y decir, esa no era, esa no soy yo, esa, no me reconozco, no ya, me reconozco como esa María Juliana en la pantalla. ya. Tengo ni idea. Sí, es la verdad. Mm. En la posición hemos cambiado mucho. Los Así- años no llegan solos. Excepto tú, no, Claudia. Sí, 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 sí. Todavía eres la misma Claudia sí es la Igualita, hermosura. misma, la igualita, misma. igualita. Ella no ha cambiado. Me llama un primo y yo, ay Dios mío, yo no puedo hablar. No, yo no sé por qué se me atraviesan estas cosas. Ahorita también, y además estaba oyéndote a ti en el celular, estaba escuchando una meditación y yo decía, pero estamos locos, o sea, me siento loca poniendo una cosa, oyendo otra. Yo decía, no, voy a apagar todo, voy a concentrarme en esto porque no puede ser que yo quiera manejar todo al mismo tiempo. No puedo, no tengo la habilidad y no quiero y no me da la gana. Quiero estar aquí con ustedes. Es lo Ya, único. pero eso es, sí, Hay tanto ruido, ya. tanta distracción, tanta distorsión y como que, ¿cómo puedo llenar todo sin afectar mi paz, ¿no? Ya, pero sí, la paz no te ha salido. Es solamente reconocer, la paz todavía está presente. Es solo la perspectiva, cómo pensar de eso. Y eso es exactamente como hemos comenzado hoy, ¿no? Si no caigo en esta trampa, ¿no?
porque la trampa es una, eso debería ser diferente, ¿no? Pero quiero que sería diferente en la presión, no en la manera de pensar, ¿no? Si es por fin, si estoy en aceptación de todo quien soy, entonces todo está bien, ¿no? Y nada tiene que cambiarse en verdad, ¿no? Es algo muy crucial para aprender que, que no tengo que cambiar nada, ¿no? No tengo que cambiar nada en la presión, tal como sucede para una cierta razón, de seguro, y es perfecto, tal como sucede y se presenta, ¿no? Sí, para mí queda como esa enseñanza de no categorizar, pero la mente siempre va a poner es eso, ¿no? Llenar ese vacío con ponerle un nombre, con ponerle un rótulo, Ya, eh, mujer, hombre, pantalla, mm, es, y, es, ya. Y en mi entendimiento, y eso está aparte en el curso, justo lo he leído ayer en alemán también en la lección, en la sesión, es el problema es pensar que había aquí algo diferente que esta locura. El momento que aprendemos que todo lo que estoy dando el significado, todo lo que estoy proyectando mi pensamiento, eso es eso, ¿no? Porque eso, así vivimos. Aquí está mi computador, este es mi celular, hablamos acerca de X, Y, todo está perfectamente, conceptualmente entendido y categorizado. Y entonces entra el pensamiento que algo está equivocado con eso, eso es locura, pero hay algo diferente en la apreciación que también puedo observar, puedo percibir, puedo también juzgar y puedo categorizar. Y lo llamo un milagro. Y en verdad es el ego se esconde detrás, porque todo es una locura. El momento que le doy significado es la misma locura. Eso es lo que debemos entender. Y Jesús lo llama en el curso, no solamente que es esta locura, sino en la próxima frase, entonces dice, creo que eso fue en el capítulo 21, en la sección ah, pues 6 o 7, creo que 6, creo que aquí estaba. Y, y lo que debo ah, ver cuando lo enseña es, él lo llama, es un manicomio. Este lugar es un manicomio, él dice. Mm, ujú, Todo rige aquí la locura, ¿ya? ujú. Y el milagro en verdad es una completa otra manera de ver las cosas, ¿no? No es una categoría en verdad, es una libertad como la mente se abre y se experimenta y piensa en total aceptación de todo, pero también en reconocer que si lo estoy juzgando, dando significado, categorizando, la misma locura. Solo una mente milagrosa puede reconocer esto. Es toda la misma locura. Mis ideas, cómo apreciaría nuestra relación mejor, la misma locura. Aquí no hay solución, chicos. Más bien vámonos a tomar un cafecito. Por eso se llama, es un despertar del sueño. Así es. Eso es un despertar, ¿no? Ay Dios, yo creo que tengo trabajo que hacer, ¿no?
Sí, momento, momento. Bueno, queridos, gracias. Vamos a dejarlo por hoy. Gracias, Es muy gracias. lindo, Mago, todos. Sálvanos de esta locura con una linda canción. Sí, solo por ti. Un instante. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Deb. Estuvo maravilloso. Gracias, todo súper bien. Dime qué haría